menciona que pueden existir distintos conceptos con relación a la educación, pero una de las perspectivas, de acuerdo a los profesionales, es que según el desarrollo y el progreso, pueden aumentar las posibilidades educativas, pero a su vez puede que sean incompatibles con otras. Se dice que la educación tiene una conexión con el aprendizaje, puesto que se adquieren capacidades o cualidades que anteriormente no se tenían, aunque también puede tratarse de cualidades innatas. De igual manera, todo aprendizaje tiene aprendices, en el que estos deben ser beneficiados de dicha educación. Otro punto importante a tratar es que además de existir un vínculo entre la educación y el aprendizaje trae consigo la enseñanza. Por otra parte, existe una asociación entre educación y escolarización, puesto que debe de haber una institución donde se imparta dicha educación. Se menciona que el sujeto es el alumno o receptor de la educación, puesto que son capaces de aprender. En palabras del autor, la educación se ocupa de la iniciación de los agentes humanos en sus capacidades racionales. En este sentido, hay que considerar que la humanidad concebida biológicamente no es una condición necesaria para ser persona, porque de otra manera, formas de vida inteligente no humanas o inclusive extraterrestres podrían considerarse como personas y por lo tanto como seres educables, lo que claramente no sucede. En pocas palabras, el ser humano puede desarrollar capacidades y valores resultado de complejas asociaciones interpersonales. Recurriendo a Immanuel Kant, se nos menciona que la persona es inseparable de la autonomía racional del sujeto. En este sentido, la persona real no es el yo empírico que se nos presenta cotidianamente, sino el yo metafísico y nouménico que tiene una razón práctica. Según esto, podemos entender a la persona como la práctica de valores, costumbres, hábitos e instituciones que conforman a la cultura humana, y esta se constituye a través de la educación o a través de otros medios de socialización. Pensamiento de la educación, cultura y valores. Aquí se menciona que la educación debe tener la tarea fundamental para la preparación de la juventud para su correcto funcionamiento social y personal en la vida adulta. Se tiene que inculcar conocimientos y capacidades necesarias para llevar una vida productiva, socialmente responsable y satisfactoria. Se menciona también que existen los tradicionalistas educativos y una pedagogía progresista o centrada en el niño, en el que existen contradicciones en la educación, aunque de las ideas de la cultura, educación y persona existen una gran variedad de diversidad. Por lo tanto, se crean objetivos del conocimiento distintos porque son variados los módulos de vida y la experiencia humana. Nos da a entender que todo conocimiento adquirido o aprendido son nuestras capacidades que podemos desarrollar y se han visto reflejadas en algunas habilidades que de alguna manera demuestran lo que nosotros nos agrada o alguna actividad específica que realizamos. Los objetivos de la educación y el aprendizaje. Se trata más que nada de saber para qué nos sirve cada uno de los conocimientos que se aprendieron, cuál es su finalidad y cuáles son sus objetivos. También cuáles son los motivos personales que llevan al sujeto a hacerlo. Hay una parte importante de verdad en la supuesta relación entre el valor intrínseco y la educación, y es que la capacidad de valorar algo por sí mismo es evidentemente una condición necesaria para la persona educada. Podemos decir que la educación tiene por objeto la adquisición de ciertas formas de conocimiento, comprensión y capacidad valiosas en sí mismas, que son formativas para la personalidad. En cuanto a la educación, teoría y práctica, se menciona que las actividades y las destrezas con valor en sí mismas son medios para un fin de lo práctico. La práctica es con frecuencia un camino importante para entender la teoría y formas de formación profesional o de índoles de práctica a una educación académica. En pocas palabras, no podemos llevar nada a la práctica de lo que no conocemos teóricamente. Card 2005. La educación, la escolarización y el currículo. Ciertas formas de conocimiento y comprensión tienen un valor educativo intrínseco. Es en sí y por sí mismas, se basa en la operación
de las diferentes metas que tienen diversas actividades y en el papel diferente que el conocimiento desempeña en su desarrollo. Mantener el objetivo de la educación es desarrollar el conocimiento y la comprensión por su propio valor. Esto quiere decir que debemos de buscar un significado en la misma educación. El autor también nos menciona acerca del currículum que podemos eliminar las materias que no nos sean funcionales. El aprendizaje y la educación pueden durar toda la vida, pero la escolarización no mantiene el mismo rango de tiempo. La educación y la escolarización mantienen una relación compatible en donde se pueden relacionar con la religión y la iglesia o también la justicia y el sistema. Es así que llegamos a la conclusión o que concluimos que una persona puede ser educada o educado sin antes haber pisado la escuela, o incluso que una persona es religiosa